Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Antes de entrar en el tema de Fantasy Football, yo no sé si ustedes tengan hambre. Yo más o menos, y eso que acabo de comer. Pero el día de hoy, tarugueando por YouTube, me encontré un video de Gordon Ramsay, el chef, que me voló la cabeza. Ni en el peor momento de antojo, de monchis, se me hubiera ocurrido algo similar. Una English breakfast pizza. Que la realidad es que cuando lo piensas como tal, como concepto, va perfectamente unido. Para quienes no sepan qué es el English breakfast o el full English breakfast, básicamente es un plato en el que se sirven frijoles, huevos estrellados. Bueno, los frijoles con tomate, ya saben, de esos dulces, huevos estrellados, sausage, tocino, champiñones, jitomate asado y algunos le ponen papas, ya sea chips, como ellos le dicen, a las papas a la francesa, o hash brown, alguna especie de papa. Y otros también pueden llevar lo que se conoce como el black pudding, que no es otra cosa más que morcilla. Imagínense la moronga aquí en México, pero en embutido. Así, tal cual. Y yo dije, ¿cómo va a ser una pizza de eso? Pero insisto, si te pones a desmenuzar los elementos, hace sentido, porque el full English breakfast también sí o sí se sirve con pan. Entonces tenemos el elemento harinoso, que el pan lo sustituimos por la masa de la pizza, y luego arriba una salsa de tomate, tenemos el elemento de jitomate con los frijoles dulces revueltos, y luego los toppings, champiñones, el sausage, el black pudding. Todo hace sentido. Digo, no lo he probado, espero algún día animarme a hacer una pizza de full English breakfast, pero de verdad, parecía una locura, quizá al nivel del ADP de mediados de ronda 1 que tenía Travis Kelce el año pasado, o algo impensable como el hecho de no considerar al propio Travis Kelce como el tight end número 1 en Fantasy Football este año. Porque hay que asumirlo. La realidad es que Travis Kelce sí sigue siendo el tight end 1 en el corazón de Taylor Swift. Y a lo mejor también probablemente para Patrick Mahomes. Pero para efectos prácticos de Fantasy Football, se acabó la era Travis Kelce. Y empecemos con los rankings de tight ends. Y en el número 1 tenemos a Sam Laporta. Sam Laporta es el nuevo heredero de la corona de rankings de tight end, de lo más alto. Es el tight end número 1. Y de hecho está en un tier exclusivo para él. Y el tier 2 le corresponde a Travis Kelce. Así que hoy tenemos un tier Sam Laporta y tenemos un tier Travis Kelce. ¿Qué decir de Sam Laporta? Una temporada histórica como novato. La mayor cantidad de puntos fantasy totales y puntos fantasy por juego para un tight end de primer año en toda la historia, o desde 1966, si lo quieren tomar como desde entonces. Terminó como el tight end 3 el año pasado en puntos fantasy por juego. Y está teniendo, esto es lo mejor, lo más interesante. Porque hace unos momentos mencioné el ADP de locura de Travis Kelce en 2023. Para tener al mejor tight end en fantasy tenías que invertir muchísimo. Hoy no tanto. Porque el ADP de Sam Laporta se está estableciendo a mediados finales de ronda 2. Así que eso es bastante interesante. En el tier 2 tenemos el tier Travis Kelce, donde está Travis Kelce solo. Al final de cuentas, Kelce ya no es el mejor tight end en fantasy, pero sigue teniendo su propio tier. Es el rey de la constancia. A pesar de una temporada de bajón, fue top 12 en el 73% de semanas jugadas. Y aún con su bajón, logró redituar con un 40% de juegos, terminando como top 6.
seguirá siendo el target principal de Pat Mahomes en una muy buena ofensiva. Después vamos al Tier 3. En el Tier 3 están varios tight ends que pueden llegar a ser tight end 1, o sea, el tight end 1, como Trey McBride, Mark Andrews, y quizá les vaya a sorprender Dalton Kincaid. Y en el Tier 4 tenemos a George Kittle en el puesto 6 de rankings. En el lugar 7 viene Kyle Pitts y en el puesto 8 viene Evan Engram. Hablemos de Trey McBride. La revelación sin duda del 2023. Y en el 2024 lo único que busca es consolidarse como una opción élite. El año pasado fue el tight end 1 en yardas por ruta recorrida, fue el tight end 6 en targets, el 5 en recepciones y también el quinto en yardas después de la recepción. Quizá no son números descomunales, métricas descomunales que digamos, uy, claro, McBride tiene potencial para ser el mejor tight end en fantasy. Pero espérenme, sí son números impresionantes tomando en cuenta que de la semana 1 a la 7, Trey McBride solo jugó en el 44.3% de snaps, promedió 3 targets, 2.15 recepciones y 4.6 puntos fantasy por juego. Pero vino la explosión en la segunda mitad de la temporada. Y de la semana 8 a la 18, jugó en el 86.4% de snaps, promedió 8.5 targets, 6.6 recepciones y 14.9 puntos fantasy por juego. En ese lapso fue justamente el tight end 3, en el lugar en el que estoy rankeando para esta temporada. Después viene Mark Andrews, un tight end que ya ha demostrado que tiene lo necesario para terminar como el mejor tight end en fantasy. Sigue siendo élite. Es la opción principal por aire para Lamar Jackson y desde antes de su lesión, de las semanas 1 a la 10, sus números lo constataban. Fue el tight end 5 en targets, fue el tight end 3 en target share y el tight end 3 en puntos fantasy por juego. Y quizá la novedad en este tier sea Dalton Kincaid y a muchos les pueda sorprender. Pero Dalton Kincaid tiene lo que normalmente nos ofrecen los tight ends. Destellos en su primer año y después una consolidación en utilización y explosión en producción en su segundo año. Esa es la curva normal que esperamos de tight ends con mucho talento. Lo mejor es que Dalton Kincaid no debe ser considerado como un tight end. Fue el tight end con más snaps alineando desde el slot con un 50% de rate. Es decir, que una de cada 2 veces que Dalton Kincaid estaba alineando en la ofensiva de los Bills, lo hacía como wide receiver. Es una locura. Perfila para ser el arma principal de Josh Allen. O creemos que va a ser Khalil Shakir o Gabe Davis. Gabe Davis ya ni siquiera está. Gracias, ya, adiós. Keon Coleman, Curtis Samuel o James Cook. Dalton Kincaid, pensar en 120 targets es un rango lógico. Estamos hablando de 7 targets por juego. En 2023 tuvo 10 juegos con al menos 6 targets. En esos juegos promedió 6 recepciones, 59.1 yardas recibidas, 0.26 touchdowns y 10.3 yardas por recepción, terminando como tight end top 5 también en puntos fantasy por juego con 12.9. Quizá voy a decir una locura, pero no me importa. Dalton Kincaid pudiera ser el nuevo tight end líder en targets y recepciones este año, replicando lo que hizo Evan Engram el año pasado. Dalton Kincaid también tiene potencial para terminar como el mejor tight end en 2024. Después vamos al tier 4. Este es un tier interesante al que yo he denominado
el resto de los confiables. Aquí tenemos, no es claramente, aquí estamos viendo el tier 5, así que vamos a quitarlo y vámonos al tier 4 nuevamente. El tier 4 lo componen 3 nada más, que son George Kittle, Kyle Pitts y Evan Engram. De hecho, ya lo había mencionado. Pero hablemos de George Kittle. El tight end de los 49ers es como el hoy no circula en la Ciudad de México. A veces puedes utilizar el auto y a veces no. Con George Kittle a veces tienes producción y a veces no. Y lo peor es cuando viene la contingencia ambiental. Porque ahí, sin decir agua va, sin avisarte, ¡pum! No puedes utilizar el carro con determinadas terminaciones. Pues así pasa también en los 49ers. Así sin avisar, ¡pum! Esta semana no hay producción de los jugadores con terminación tal. Y le toca a George Kittle y te dejó bailando. Porque la realidad es que George Kittle es uno de los mejores tight ends en la NFL, sin duda. Pero para fantasy se ha vuelto muy volátil. El año pasado fue top 12 en solo el 56% de juegos jugados. Poner a George Kittle el año pasado de titular era un acto de fe. Era un volado. Pido cara a ver si funciona. Un 50-50. Eso es un boom or bust. Qué complicado, pero así es. Fue el tight end 10 en targets, pero lo bueno fue que él fue el tight end número 1 en yardas recibidas. Es decir, que George Kittle con poco puede hacer mucho. El problema son esos picos de producción, porque cuando hace mucho explota y cuando no, es muy complicado confiar en él. Pero no existe un indicador en los 49ers que nos haga creer que va a haber un aumento en involucramiento por parte de George Kittle. ¿A costa de quién? ¿De Brandon Ayuk? No creo. ¿De Deebo Samuel? Es poco probable. ¿De Christian McCaffrey? Tampoco. Realmente, si nos ponemos a ver en términos de fantasy, de talento y de explosividad y de producción, George Kittle puede ser el cuarto en la fila en esta ofensiva de los 49ers. Christian McCaffrey número 1, Brandon Ayuk número 2, Deebo Samuel número 3, George Kittle número 4. Ni hablar. Pero aún así, es de alguna manera confiable. Imagínense cómo está el resto. En el puesto 7 viene Kyle Pitts. Ya sabemos que fue una decepción total en 2023. Mucho atribuible a Arthur Smith y cómo utilizó al tight end. Otra parte atribuible a lo mal que estuvo la situación de quarterbacks en Atlanta. Y otra parte también hay que atribuírsela directamente a Travis Kelce. Pero el panorama en los Falcons va a ser muy distinto. Y no me canso de decirlo. Vamos a ver un cambio total, radical en esta ofensiva. Y esto debe traer como consecuencia una mejora en utilización y un aumento en producción. Y después en el lugar 8 tenemos a Evan Engram, quien viene de dar su mejor temporada en targets con 143, en recepciones con 114 y en yardas recibidas con 963. De hecho, esta fue la primera temporada en la que supera las 75 recepciones. Fue el tight end 1 en targets, el tight end 2 en target share y el tight end 1 en recepciones. ¿Ven cómo es posible que Dalton Kincaid pueda replicar lo que hizo Evan Engram? Porque Evan Engram el año pasado fue el segundo mejor tight end en puntos fantasy totales, anotando solo 4 touchdowns. De hecho, fue el único tight end del top 6 en anotar menos de 5 veces. Tuvo un 56% de juegos como top 12. Es decir, que aún en este top 8, cuando tenemos tight ends prolíficos, la volatilidad está a la orden del día. Salvo Travis Kelce y Sam Laporta, probablemente todos los demás estemos hablando de un rango de 60%, 65% para abajo, si bien nos va. Yo preveo un panorama similar para Evan Engram sin tanto upside. No lo veo terminando en el top 5, pero sí me parece que puede ser una opción de top 8 con la volatilidad que ya les platiqué. Después viene el tier 5
Y aquí estamos hablando de tight ends con posibilidad de colarse, de terminar el top 12, pero con cierta volatilidad. No son opciones tan confiables. Y aquí tenemos a Jake Ferguson, Dallas Goedert, Brock Bowers, David Njoku y Dalton Schultz de los Texans. Jake Ferguson, el año pasado, junto con Trey McBride, fue otra de las joyas de la temporada. En 2023 tuvo un target share de 16.9% y fue el tight end 3 en rutas recorridas. Creo que es factible pensar en que podemos esperar un incremento en utilización en 2024 ante la falta de opciones aéreas, más allá de CeeDee Lamb y del propio Ferguson. Además, algo que debería entusiasmarnos, este es un tier que luce como un buen premio de consolación si no podemos elegir a uno de los primeros 8 tight ends en el ranking. Y Jake Ferguson, lo que entusiasma es que en 2023 fue el tight end con más targets en zona roja. Después viene Dallas Goedert, que hasta uno se siente mal en colocarlo como el tight end 10 en rankings. Dices, ¿cómo por qué? Después del bajón que tuvo en 2023, fue top 12 solo en el 31% de juegos jugados y no hay upside porque Dallas Goedert no suele anotar touchdowns a pesar de estar ligado a una buena ofensiva, pero en que esa ofensiva tiene muchas mejores opciones que él, como A.J. Brown y Devonta Smith. Y ahora agregamos a Saquon Barkley que pudieran de alguna manera nivelar el rate de pases y acarreos. Dallas Goedert va a ser complicado que pueda redituar como un sólido tight end top 12. En el puesto 11 tengo a Brock Bowers. Mi entusiasmo con Brock Bowers, saben que se fue un poco por la borda cuando fue elegido por los Raiders, pero aún hay esperanza. Es un tight end casi de talento generacional. Puede compensar la situación en la que va a estar inmerso en los Raiders con yardas después de la recepción. Un poco similar a lo que hace George Kittle en los 49ers. Porque George Kittle fue el tight end número 1 en yardas después de la recepción, a pesar de haber sido el tight end 10 en targets. Algo similar puede pasar con Brock Bowers. Su atleticismo lo puede catapultar como la segunda opción aérea en los Raiders. Y no sé si debamos realmente preocuparnos, es decir, poner una alarma en Brock Bowers, porque su quarterback puede ser Gardner Minshew o Aidan O'Connell. Creo que lo que pasa es que Brock Bowers está topado en su techo al no estar en una buena situación. Lo hubiéramos colocado en los Chargers y probablemente estaríamos hablando de Brock Bowers top 6. Pero no es así. Pero no tengo dudas que terminará entre los 12 mejores de fantasy esta temporada. En el puesto 12 tengo a David Njoku. Y aquí hay que esperar una regresión sí o sí. Fue top 12 en el 69% de juegos jugados. Fue el tight end 3 en targets, con un target share de 21.5%. Estos números no parecen replicables para 2024. Sobre todo con la adición de Jerry Jeudy, la presencia de otras opciones como Elijah Moore, Amari Cooper. Hay que ver cómo va a funcionar Deshaun Watson, que la realidad es que ha estado muy lejos de ese nivel que le vimos en los Texans hace varios años. Y eso es lo que me genera cierta incógnita con David Njoku. Pero puede ser una buena opción para elegir en rondas después de la, ¿qué les gusta? ¿8, 9 probablemente? Y después viene Dalton Schultz, que tiene un problema similar. Hay demasiadas bocas que alimentar en los Texans. El año pasado tuvo un bajo 17.5% de target share y ese porcentaje pudiera incluso disminuir esa temporada con la adición de Stephon Diggs. Sí creo que exista posibilidad de semanas de explosión, pero demasiada volatilidad. Y por último, el Tier 6, que son opciones que serán factibles de utilización solo en determinadas semanas, es decir, son streamers, tal cual. Y ahí tenemos a Cole Kmet, a Pat Freiermuth, a Luke Musgrave, a Hunter Henry, al novato Ben Sinnott y a TJ Hawkinson. Y a Cade Otton también, lo he incluido a Cade Otton.
Les podrá sorprender lo bajo que tengo a TJ Hockenson, pero la realidad es que su lesión fue muy complicada y no existe una fecha establecida por parte de los Vikings en la que TJ Hockenson pueda regresar. Es muy probable que inicie la temporada en la lista PUP y que se pierda las primeras 4 o 6 semanas. Y en ese entendido es muy difícil apostar por TJ Hockenson y aguantarlo tanto tiempo en la banca. Si tienen un espacio en Injury Reserve, a lo mejor vale la pena como una opción a elegir en últimas rondas, lo colocas en Injury Reserve, una vez que está listo lo activas y lo puedes comenzar a utilizar en la parte final del año. Pero aún así, no esperaría una producción masiva por parte de TJ Hockenson. Hay que recordar que normalmente quienes regresan de esa lesión no lo logran hacer tan al 100% como esperaríamos. Y bueno, con Cole Kmet, Pat Freiermuth, Luke Musgrave están atados a una situación no ideal, ya sea por exceso de opciones alrededor de ellos, con Cole Kmet, con Luke Musgrave, o el caso de Pat Freiermuth, una ofensiva con muchas incógnitas. Hoy justamente también estaba grabando Player Profiler en español, que si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Un podcast un poco más analítico y de cosas variadas de fantasy fútbol. Y ahí justo hablaba de los Steelers como el equipo con el calendario más complicado en toda la NFL. Y eso puede afectar la expectativa de todas las opciones de Steelers, llámese George Pickens, Pat Freiermuth, los running backs, el propio Russell Wilson. Así que habrá que tener cuidado. Y con Ben Sinnott estamos en una... Yo no creo que Ben Sinnott vaya a terminar siendo un top 12, pero creo que al igual que otros tight ends novatos que hemos visto en los últimos 2-3 años, pueda darnos algunas semanas top 12 un poco más en la parte final de la temporada. Ben Sinnott parece perfilar para ser ese tight end que su curva de aprendizaje irá en ascenso conforme pasen las semanas en la temporada y quizás semana 10, semana 11 ya haya generado una buena química con Jayden Daniels y pueda comenzar a ser relevante. Ben Sinnott, estoy seguro, y guarden este video, estoy seguro que en la semana 9, 10 va a estar en uno de los artículos del o de los podcasts del waiver 5. De mí se acuerdan. Es muy probable que eso suceda. Ustedes díganme, ¿cómo van a abordar la posición de tight end esta temporada? ¿Prefieren ir por uno temprano relativamente en las primeras 5 o 6 rondas? ¿O prefieren esperar y encontrar alguna joyita por ahí que se puedan encontrar en rondas posteriores? De la ronda 10 a la 15. Yo todavía aún no lo decido y creo que dependerá de cómo se vaya desarrollando cada draft en el que participe. Porque sí, creo que más que en otros años, no estoy tan dispuesto a perderme la oportunidad de tener un tight end top 8. Creo que la disparidad y la disparidad entre los tiers, entre los grupos y además la falta de opciones claras de tight ends que pudieran emerger como sleepers me preocupa. Pero bueno, ustedes díganme cuál va a ser su estrategia de tight ends este año y compártanla. Ya saben, a través de los comentarios en YouTube o también a través de las redes sociales. Recuerden suscribirse al podcast en Spotify, en Google Podcast, en todas las plataformas en las que ustedes escuchen los podcasts. Suscríbanse también al canal de YouTube M. Gutiérrez NFL. Regálenme un like, compártanlo con quienes sepan que les gusta la NFL y el fantasy fútbol y que les ha costado trabajo atinarle a los tight ends que valen la pena para la temporada. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue El Estadio Fantasy Podcast.